Muy bien, vamos a ver ahora el eje tiroideo, ¿ya? En la glándula tiroides hay que identificar algunas células importantes, que son las que van a producir la hormona tiroidea. Entonces, en la glándula tiroides vamos a ver lo siguiente. Miren, esto de acá vienen a ser los folículos tiroideos, ¿no? Folículos tiroideos, que tienen pues a las células foliculares, ¿no? Cada una de esas son las células foliculares, que son las que van a producir la hormona tiroidea. ¿Cuál principalmente? La T4, menos la T3. Recuerden, la hormona que más se produce por la glándula tiroides es la T4. Es lo que se produce más. En una relación más o menos de 10 a 1. Se produce como 10 T4s y una T3. Pero ¿quién es la hormona activa? La T3 es la hormona activa. ¿Y de dónde viene entonces la T3? La glándula tiroides produce más T4. ¿Pero de dónde viene la T3? De la conversión periférica. ¿Ya? Ese concepto deben recordar. Entonces produce más T4 que T3 por las células foliculares. Y por acá ven unas células que están adyacentes a los folículos. Miren, ahí lo estoy señalando, son las células parafoliculares. Parafoliculares. ¿Qué producen las células parafoliculares? Calcitonina, que regula el metabolismo de calcio y fósforo. Regula el metabolismo de calcio y fósforo. ¿Qué es la calcitonina? Es una hormona hipocalcemiante, ¿no? Hipocalcemiante. En cambio, la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Entonces, ¿dónde se produce la calcitonina? En las células parafoliculares. Está bien irrigado la glándula tiroides. Ahí están, miren, los capilares de las glándulas tiroides, ¿no? Está bien irrigado. Y al centro de los folículos tenemos coloide folicular, al centro, ¿no? El famoso coloide. ¿Y qué proteína está en el coloide? La tiroglobulina. La tiroglobulina. ¿Y para qué sirve la tiroglobulina? Es un almacén de hormonas tiroideas. Si uno deja de consumir yodo, la tiroglobulina puede ir liberando hormonas tiroideas. ¿Hasta por cuánto tiempo? 2 a 3 meses. Entonces la tiroglobulina es un almacén de hormonas tiroideas. Si uno deja de consumir yodo, la tiroglobulina nos provee de yodo hasta por 2 a 3 meses. Es un marcador tumoral también, ¿no? ¿De qué cáncer? Del cáncer más frecuente de la glándula tiroides, ¿no? El cáncer papilar y del folicular, ¿no? El papilar es más frecuente. Y luego del folicular también. En cambio, del cáncer medular, ¿quién es su marcador tumoral? La calcitonina, ¿no? La calcitonina, ¿no? La tiroglobulina es marcador tumoral del cáncer papilar y el cáncer folicular. Y del medular es la calcitonina. Muy bien. Vamos a hablar acá de la síntesis, que es algo fundamental en fisiología que tienen que recordar, de las hormonas tiroideas, ¿ya? La síntesis de hormonas tiroideas. Bien, el primer proceso en la síntesis de hormonas tiroideas, doctores, es la captación de yodo. Ese es el primer proceso, captación. Y para captar el yodo, acá trabaja una bomba, la bomba de yodo. Miren, ahí está la bomba de yodo, sodio, ¿correcto? Bomba de yodo, sodio. Ese es el primer proceso. Entonces, captar, ¿correcto? Captar el yodo. Entonces, como la célula folicular tiene bastante yodo, entonces por eso el yodo se transporta de menor concentración que está en la sangre a mayor concentración que está en la célula folicular. Por eso acá se utiliza ATP
y por eso es una bomba. Recuerden, la bomba hace un transporte de menor a mayor concentración. ¿Dónde hay más yodo? En la célula folicular. En la sangre hay poco yodo, y menos si la paciente o la persona consume poco yodo. Entonces, por eso va en contra de la gradiente. Entonces, este es el primer proceso, ¿no? Y cuando ustedes hablan de estas bombas, estamos hablando de un transporte activo, porque gasta energía, primario. Cuando me preguntan por qué se diferencia un transporte activo de un transporte pasivo, por el gasto de energía, ¿no? El pasivo no gasta ATP, el activo sí gasta ATP. Pero ¿cuál es la segunda diferencia? Que el transporte activo es saturable. ¿Qué quiere decir? Si tengo mucho yodo, ¿qué pasa con la bomba? Se satura y se bloquea. ¿Y ese efecto cómo se llama en fisiología? Si tú le das al paciente bastante yodo, ¿no es cierto?, la bomba se satura y se bloquea y baja la producción de T4. Ese efecto se llama efecto de Wolff-Chaikov. Efecto de Wolff-Chaikov. Si tú das dosis altas de manera aguda yodo, la bomba de yodo se bloquea, porque se satura, con lo cual baja la producción de T4, de hormonas tiroideas. Ese efecto se llama efecto de Wolff-Chaikov. Lo contrario, doctores, ¿qué pasa si le doy yodo, pero a dosis bajas? Dosis bajas de yodo, de manera crónica. Como le estás dando poquito yodo, entonces la bomba no se satura, la bomba se activa, porque le estás dando poco y no se satura, entonces empieza a captar todo el yodo que le das, entonces aumenta la producción de hormonas tiroideas. Ese efecto se llama efecto de Jod-Basedow. Efecto de Jod-Basedow. Ya está, son los dos efectos en fisiología de la síntesis de hormonas tiroideas que te debes recordar. Ya el efecto de Wolff-Chaikov y el efecto de Jod-Basedow, que tiene que ver con la bomba de yodo-sodio. Ya está, entonces el primer proceso es la captación de yodo, estamos diciendo, ¿no es cierto? El primer proceso es la captación de yodo. Ya está, vamos al... Y entró el yodo, pero como ves acá el yodo está en negativo, está reducido. ¿Qué tienes que hacer con ese yodo? Oxidarlo. Entonces lo siguiente es oxidar al yodo, ese es el segundo proceso. Oxidación del yodo. Entonces lo que está negativo, volverlo cero, ¿no? Oxidarlo. Para eso hay una enzima, es esta de acá, que se llama peroxidasa. Peroxidasa. La peroxidasa es la enzima que se encarga de oxidar al yodo. Entonces lo que daba yodo menos 1 se convierte a yodo 0. Entonces ese es el segundo proceso, oxidación. Se capta el yodo, se oxida, y ahora el yodo oxidado, ¿no es cierto?, va a unirse a los residuos de tirosina que tiene esta proteína, ¿no? Miren, la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína, y como es una proteína, entonces es una cadena de aminoácidos. Y uno de esos aminoácidos es la tirosina. Entonces, esos aminoácidos o residuos de tirosina se van a unir al yodo. ¿Cómo se llama eso? Organificación. Organificación. Vuelvo a repetir. Primer proceso, capto yodo. Segundo proceso, se oxida el yodo.
Tercer proceso, el yodo oxidado se une a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Entonces se une el yodo a los residuos de tiroglobulina. Entonces voy a tener esto, miren, monoyodotirosina, diyodotirosina, ¿no es cierto? Porque la tirosina puede captar a un yodo o a dos yodos. Entonces, esta es la tiroglobulina, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Es una cadena de aminoácidos. Y algunos de esos aminoácidos, como estás viendo, es la tirosina. Entonces el yodo oxidado lo que hace es unirse a la tirosina. Eso se llama organificación. Eso se llama organificación. Pero en algunos casos se une a dos yodos. Entonces tú tienes acá monoyodotironina, diyodotironina. Eso se produce después de la organificación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La monoyodo con la diyodo se pueden unir y se puede producir la T3, ¿no es cierto? Que es la triyodotironina, o dos diyodotironinas se unen. Si se unen dos diyodotironinas, ¿qué se produce? La T4, que es la tetrayodotironina. ¿Eso cómo se produce? ¿Eso cómo se llama? Acoplamiento. Acoplamiento. Esto es organificación. Es la yodación de los residuos de tirosina. Eso es organificación. Y acoplamiento es cuando unes una monoyodo con diyodo para formar T3 o dos diyodos para formar T4. Eso es acoplamiento. Por eso son 4 procesos: captación, oxidación, organificación y acoplamiento. Son 4 procesos. Y de esa manera, miren cómo la tiroglobulina, que es una proteína, tiene pues T3, T4. Por eso la tiroglobulina es el almacén de hormonas tiroideas. Si uno deja de consumir yodo, la tiroglobulina nos provee de T3, T4, hasta por 2 a 3 meses. Cuando el organismo necesita hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hace? Miren, la célula folicular capta la tiroglobulina por pinocitosis, capta la tiroglobulina, ¿y qué va a hacer? Se va a destruir la tiroglobulina por proteasas. Destruye la tiroglobulina, entonces se libera T3 y T4 y se secreta al torrente sanguíneo. ¿Qué se produce más? T4 que T3. Más T4 que T3. Entonces de ahí que te pregunten, la glándula tiroides, ¿qué produce? Produce en mayor cantidad T4, la tetrayodotironina, y menos T3. Pero ¿cuál es la hormona metabólicamente activa? La T3 es la metabólicamente activa. Pero lo que más produce la glándula tiroides es T4. ¿Ah? Entonces esos son los 4 procesos: captación, yodación, organificación y acoplamiento. Y acoplamiento. Vamos a ver su regulación. ¿Cómo se regula la producción de hormonas tiroideas? Nuevamente, el maestro, hipotálamo. El hipotálamo, ¿qué produce? La TRH, tirotropina, hormona liberadora de tirotropina, o también llamado tiroliberina. Es lo mismo, hormona liberadora de tirotropina o tiroliberina. ¿Cuántos aminoácidos tenía la TRH? 3. Es el más cortito, es un tripéptido. Tiene 3 aminoácidos. Entonces, ¿qué va a hacer la TRH? Miren, va a la adipófisis y estimula la producción de TSH, también llamada tirotropina, u hormona estimulante de tiroides, ¿no? O tirotropina.
¿Y la TSH a dónde va? Ahí está la glándula tiroides, para aumentar la producción de tiroxina, que es la T4, ¿ah? La tiroxina es la T4, o tetrayodotironina. Y no solo aumenta la secreción de tiroxina, miren la TSH. La TSH no solo aumenta la secreción de tiroxina, de T4, sino que también que produce, miren, hipertrofia de la glándula tiroides. Y cuando crece mucho la glándula tiroides, ¿cómo se llama eso? Bocio. Por eso, cuando un paciente tiene bocio, te acordarás en la enfermedad de Graves-Bassett, etcétera, o en el bocio multineuronar tóxico, ¿cuál es el objetivo que tiene que conseguir el endocrinólogo? ¿Normalizar T3, T4 o TSH? El TSH debe normalizarse. De esa manera el bocio se reduce. Cuando te pregunten, ¿quién hace crecer a la glándula tiroides en el bocio? No es la T3, no es la T4, es la TSH. Por eso el objetivo es que la TSH debe estar normal. De esa manera la glándula deja de crecer. Entonces la TSH, ojo, no solo aumenta la secreción de tiroxina, sino que también produce hipertrofia de la glándula tiroides. Ya está. Ese es el eje tiroideo entonces. Hipotálamo TRH, hipófisis TSH y la glándula tiroides T4. ¿Y qué va a hacer la T4? Va a ir a las células y aumentar el metabolismo, ¿no? Aumentar el metabolismo. ¿Y cómo se regula? Feedback negativo, retroalimentación negativa. Cuando hay mucho T4, ese exceso de T4, miren, va a la hipófisis, va al hipotálamo y disminuye su secreción. Eso se llama retroalimentación negativa o feedback negativo, ¿no? Cuando la hormona periférica está muy abundante, entonces las centrales disminuyen, ¿ya? En este caso la TSH y la TRH. Doctores, en el feto, su glándula tiroides en el feto se desarrolla de manera independiente, pero la mamá ayuda al desarrollo del eje tiroideo fetal. ¿A través de quién? De la TRH, porque la TRH es la única que atraviesa la barrera placentaria. Para evitar un hipotiroidismo congénito, ¿qué le debo dar a la mamá? ¿T4, T3 o yodo? A la mamá se le da yodo. El yodo puede atravesar la barrera placentaria, pero no atraviesa T4, T3, TSH, no atraviesa. Lo único que puede atravesar la placenta es yodo y la TRH. ¿Y por qué la TRH atraviesa la placenta? Porque tiene 3 aminoácidos. Es cortita, es un tripéptido, por eso atraviesa la barrera placentaria. Entonces, de ahí que te pregunten cómo la mamá contribuye al desarrollo tiroideo fetal a través de la TRH. La TRH de la mamá atraviesa la placenta y estimula el eje tiroideo del feto, ¿ah? Esa es una característica importante. Ya está. Y miren acá, entonces la glándula tiroides, hemos dicho que produce en mayor cantidad T4. Esa es la hormona que más se produce por la glándula tiroides. Pero ¿cuál es la activa? La T3. ¿Y de dónde viene la T3? Miren, de acá, de una conversión periférica, a través de una desyodación. ¿Ya? Entonces eso es básico que recuerden. La glándula tiroides produce más T4 y luego la T4 se convierte en T3. Entonces si te preguntan ¿cuál es la principal fuente de T3? La conversión periférica. ¿Cuál es la principal fuente de T4? La glándula tiroides. ¿Estamos? Ya está. Entonces hay una conversión, ¿no? De T4 a T3. Le he quitado un yodo, por eso acá hay un proceso de desyodación. Desyodación.
Este de acá es un proceso entonces importante, porque al final el que va a hacer el efecto es el T3. Esta es la hormona metabólicamente activa. Entonces es lo que se llama conversión periférica. Entonces en el examen te preguntan, ¿quién bloquea la conversión periférica? Porque el paciente puede tener esto, ¿no? T4 normal, pero T3 bajo. ¿Cómo se llama eso? T4 normal, pero el T3 está bajo. Síndrome del, muy bien, eutiroideo enfermo. Entonces te dices, el T4 está normal, pero tiene hipotiroidismo, porque el T3 está abajo. Y el T3 es la hormona metabólicamente activa. Eso se llama síndrome eutiroideo enfermo. ¿Y por qué se produce eso? Porque hay bloqueo de la conversión periférica. Entonces el T4 está normal, lo que está bloqueado es la conversión de T4 a T3. Entonces, ¿quién bloquea esa conversión? Por ejemplo, la malnutrición, el ayuno, pero sobre todo los fármacos. ¿Qué fármacos van a bloquear la conversión de T4 a T3? El propiltiracilo, que se emplea para la enfermedad de Graves-Bácedo. Entonces, cuando te preguntan cuál es su mecanismo de acción del propiltiracilo, bloquear la conversión periférica. Los corticoides bloquean la conversión. Pregunta de examen, ¿qué antiarrítmico bloquea la conversión periférica de T4 a T3? Amiodarona. Amiodarona. Las sustancias de contraste que tienen yodo. Sustancias de contraste que tienen yodo. Los beta bloqueadores, propranolol, bloquean la conversión periférica. Entonces miren, estos factores son causas del llamado síndrome de eutiroideo enfermo. ¿Ya? Síndrome de eutiroideo enfermo. La malnutrición, el ayuno, el propiltiracilo, el beta block, corticoides, amiodarona y sustancias de contraste yodado producen el llamado síndrome de eutiroideo enfermo, que es bloquear la conversión periférica de T4 a T3. ¿Ah? De T4 a T3. Ahora, la que estamos viendo acá es la fracción libre de T4 y la fracción libre de T3. ¿Por qué? Porque hay una fracción que es unida a proteínas. Es decir, el T4 y el T3, hay otra fracción que está unida a proteínas. ¿Y cómo se llama la proteína que fija las hormonas tiroideas? Se llama TBG, globulina fijadora de tiroxina. Globulina fijadora de tiroxina. Y este es la mayor porcentaje, el 99% de las hormonas tiroideas están unidas al TBG. Solo el 1% está libre. Entonces, ¿para qué sirve esta TBG que está unida a las hormonas tiroideas? Sirve como reserva. Cuando el cuerpo necesita más hormonas tiroideas, entonces libera, ¿correcto? Libera hormonas tiroideas a través de la TBG. Entonces la TBG, cuando se une a las hormonas tiroideas, representa una reserva. Y acá también les pueden preguntar, aumento de TBG, ¿qué factores aumentan la globulina fijadora de tiroxina? El embarazo, ojo, el embarazo, las hepatopatías agudas producen aumento de TBG. Por el contrario, ¿quién produce disminución de TBG? Los corticoides, los andrógenos y el síndrome nefrótico. Porque en el síndrome nefrótico, ¿qué perdemos?
proteínas. Y una de esas proteínas que se pierde en la orina es la TBG. ¿No? Entonces hay alteraciones también de la proteína que transporta las hormonas tiroideas. ¿Cómo se llama la proteína que transporta? TBG, globulina fijadora de tiroxina. El embarazo y las hepatopatías agudas aumentan TBG, corticoides, andrógenos, síndrome nefrótico, bajan la TBG. Y eso altera la función de las hormonas tiroideas. ¿Dónde están sus receptores de las hormonas tiroideas? Lo hemos dicho al inicio, en el núcleo. Sus receptores son nucleares. Ahí está, miren, en el núcleo. Las hormonas tiroideas tienen su receptor en el núcleo. ¿Y qué van a hacer en el núcleo? Van a estimular la síntesis de proteínas. Entonces, miren, inducen la transcripción, ARN mensajero, y van a inducir la síntesis de proteínas. ¿Ya? Van a inducir la síntesis de proteínas. ¿Qué efecto tienen las hormonas tiroideas? A nivel intracelular, miren, más mitocondria para producir más ATP, aumenta la cadena respiratoria, aumenta la bomba de sodio y potasio, por eso, es decir, aumenta el metabolismo. Por eso aumenta el consumo de oxígeno, el índice metabólico, aumenta el requerimiento de micronutrientes, ¿no? O sea, aumenta el requerimiento de vitaminas, porque está aumentado el metabolismo. Y a nivel sistémico, esto es lo que produce las hormonas tiroideas, ¿no? Participa en el crecimiento, igual que la GH, participa en el crecimiento de los huesos, muy importante en el feto y en el niño, el desarrollo del sistema nervioso, porque las hormonas tiroideas producen la mielinización en el sistema nervioso central, la formación de vaina de mielina. Por eso cuando el niñito no tiene hormonas tiroideas se produce el cretinismo, ¿no? El cretinismo, falta de desarrollo neuromotor. Aumenta la ventilación, ¿correcto? Aumenta la ventilación, hay hiperventilación, la frecuencia respiratoria, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Aumenta la función renal, la tasa de filtración glomerular, aumenta la secreción de urea. A nivel del tubo digestivo aumenta el peristaltismo. Por eso el hipertiroideo tiene diarreas, ¿no? Aumenta el peristaltismo. Esos son los efectos generales que se produce por las hormonas tiroideas. O sea, en general aumenta el metabolismo basal. Aumenta el metabolismo basal, aumenta la ventilación, el gasto cardíaco, la función renal, el peristaltismo, produce la mielinización y participa en el crecimiento junto con la GH, ¿no? Junto con la GH participa en el desarrollo de los huesos. Muy bien.